Buenos días, estimados, estimadas. Bienvenidos a la tutoría número 3 de la asignatura de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y de Género. Espero que se encuentren muy bien y con toda motivación para escuchar lo que es la tutoría y que de cierta forma también podamos participar. Recordarles de que soy su tutora y estoy para ayudarles a resolver cualquier duda o inquietud que ustedes estén presentando acerca de lo que es los contenidos de la unidad. Recordarles de que ya vamos a dar, dentro de unas semanas, van a estar haciendo su primer examen ordinario. Entonces, es de mucha importancia de que participemos y que vayamos estudiando el material con frecuencia. Me gustaría saber que compartieran un poquito acerca de sus experiencias para saber cómo se encuentran, cómo han sido sus semanas académicas, sus semanas laborales. Me gustaría que compartieran un poquito acerca de... Me gustaría saber su estado, en cómo se encuentran ustedes, que nos compartieran un poquito de sus experiencias de lo que han realizado esta semana. Sí, buenos días, licenciada. Sí, gracias Buenos a días. Dios. ¿Ya me escucha? Sí. Hola, Sí, le escucho. licenciada. Buenos días a todos los compañeros que estamos en esta tercera tutoría. Bendiciones de lo alto, gracias a Dios. Podemos decir que bien, ¿verdad? En lo que el Rey nos ha regalado un nuevo día, por misericordia y así con todos poder compartir en esta tercera tutoría. Buen día a todos. Buenos días. Está Esmeralda conectada. Hola, buenos días, estimados. Buenos días, Liz. Buenos días. Mucho gusto. Hola, buenos días. Soy Caitlin Rodríguez, la coordinadora. Todavía no está conectada Esmeralda. ¿Cómo no? Pero a un ratito como que se perdió la señal, apareció la pantalla de la tutoría y luego ya no apareció. Buenos días, Liz Rodríguez. Rosa Álvarez de saluda. Sí, Rosa, mucho gusto. Estoy viendo que ya les está poniendo en el grupo que ya se va a conectar. Seguramente tuvo alguna dificultad. Démosle unos segunditos para que se conecte, Rosa. Gracias.
Hola, buenos días. Solo comentarles de que tuve una interrupción, que no había conectado mi computadora y pues se me tuvo que apagar, ¿verdad? Gracias a la participación de la compañera, me gustaría saber si el audio está a la perfección. Sí, Lick, está a la perfección. Ok, entonces me gustaría Sí, escuchar otra participación. Ok, gracias. Me gustaría escuchar otra participación acerca de sus actividades o cómo se han sentido esta semana. Pues de mi parte, Lick, pues descubrí una nueva herramienta para, para hacer la lectura más rápida de los contenidos y me facilitó mucho. Pude leer todo el documento de la unidad y me llamó particularmente la atención el hecho de que el caso de la violencia intrafamiliar es como una extensión de los demás tipos de violencia, ¿verdad? Porque indistintamente cuando se ejerce alguna acción contra una persona, pues esa persona es hijo, es madre, etcétera. Entonces, de alguna forma se va extendiendo, ¿verdad? Entonces, quería resaltar ese detalle. Ok, gracias. Muy bonito es lo que descubrió. Siempre hay métodos. La semana anterior les comentaba que los mapas mentales ayudan a facilitar lo que es el aprendizaje, la forma de memorizar algunos conceptos para los estudiantes, para poder adquirir de una forma más rápida lo que es el estudio. Otra participación. Bueno, pues entonces vamos a continuar con lo que vamos a darle inicio a una segunda unidad. Vamos a ver lo que es la unidad número 2, que se llama Familia y Contexto Educativo de la Realidad Salvadoreña. Es decir, recordarles que hoy es sábado 31 de octubre, último día del mes, y le damos inicio al mes de noviembre. Ya solamente nos quedan 2 meses para que vaya terminando lo que es el año. Vamos a ver un poquito acerca de lo que vamos a ver en esta tutoría. Bueno, pues en primer lugar está el saludo y la bienvenida, que ya lo realizamos. Estábamos haciendo como un sondeo acerca de los compañeros, qué es lo que se han estado haciendo, cómo les ha ido esta semana. Hay un compañero que descubrió una nueva forma de adquirir sus aprendizajes. Y bueno, pues en un segundo punto es realizar la dinámica de control de la lectura. Luego el estudiante presentará una diapositiva en PowerPoint, que es el ejercicio de aplicación correspondiente a esta tutoría, que estamos en la tutoría número 3. El desarrollo de los contenidos, y va a haber un espacio de retroalimentación y de consultas acerca de alguna duda que se tenga de la plataforma o de las actividades. En punto número 6 tenemos explicación de la guía y la rúbrica del aprendizaje 2, que va a ser una exposición virtual, y la retroalimentación de los contenidos. Y como final tenemos el cierre y la despedida. Vamos a iniciar acá con los contenidos. Bueno, primero voy a dar espacio para que podamos compartir lo que es la actividad
la actividad de la aplicación, ejercicio de aplicación. Me gustaría de que ustedes lo presentaran así en la pantalla y que nos pudieran hablar un poco acerca de la experiencia y del contenido, cómo les fue con esas preguntas que se les hacía en el ejercicio de aplicación. Voy a cambiarme a la computadora, licenciada, en este momento para hacer mi presentación. Ok, está bien. La compañera Rosa Álvarez. Sí, sigan. Sí, ahorita vamos a darle paso a lo que es la experiencia de cómo a darle lectura quizás a lo que usted respondió en las preguntas del ejercicio de aplicación. Sí, en este momento, ahorita estoy retiradita de lo que es la compu. Estoy ahorita a través del teléfono. No sé si se lo puedo responder así. Sí, se puede. Era acerca del mapa conceptual. Usted nos puede ir diciendo acerca de los contenidos de la unidad de la primera parte. Claro que sí puede, Ros. Hola, hola. No sé si interrumpí a la compañera, perdón. No, adelante. Ok, entonces, como usted mencionó, bueno, antes que nada, disculparme porque van a escuchar mucho sonido de este lado, así que, pero bueno, el ejercicio de aplicación, como usted ya señalaba, consistía en la elaboración de un mapa conceptual sobre la definición de violencia intrafamiliar y que incluyéramos también las causas y consecuencias de la problemática. El mapa que yo elaboré es más que todo un mapa mental, ¿verdad? No tanto conceptual, con el fin de poder incluir la definición de violencia intrafamiliar que aparece en el material base. La definición dice de la siguiente manera: la violencia intrafamiliar es el conjunto de actos que atentan contra la integridad física, psicológica, social y o económica de algún miembro de la familia. Quise colocar acá algunas de sus causas y también algunas de las consecuencias que tiene. Y digo algunas y señalé en la parte de abajo que hay otras, ¿verdad? Porque el caso de la violencia es una situación multifactorial, pero también quise señalar el hecho de que la violencia crea un ciclo y lo coloqué en la parte de arriba. Eh, Colocando acá, ¿verdad?, de que el patrón de repetitivo de conductas violentas en su infancia o adolescencia, ¿verdad?, de las personas, comienza ese ciclo de repetir respecto de las consecuencias, ¿verdad? Que la tendencia es a tener conductas violentas cuando se ha sido víctima de esa situación. Entonces, creo que menciono acá bastantes detalles y sinceramente en este mapa conceptual también incluí algunas ideas personales que no aparecen en el material base. Quiero señalar una que me pareció particularmente curiosa y es el hecho de las causas históricas, culturales o relacionadas al dominio del ejercicio del poder que tiene como consecuencia pues algunas conductas que no pueden ser correctas.
Al respecto de esta misma, coloqué al final acá también una bastante interesante, que es la falta de deseo de superación, de mejoramiento, desarrollo, la baja escolaridad, entre otros, o incluso las propias dificultades económicas a las que se enfrenta la familia, ¿verdad? Cuando los miembros ya no desean continuar, por ejemplo, eh, un ejemplo de esto fue lo que dijo el expresidente, bueno, no sé si debería citar el nombre, de que el que nace pobre, pobre se va a morir. Entonces, esa es como una forma violenta de tratar de justificar un problema del sistema, ¿verdad? Entonces, de allí que tiene consecuencias, porque hay personas que incluso todavía citan esa frase tan horrible. Entonces, traté de incluir algunos de esos detalles que en el material no estaban o no lo especificaba así tanto, y este sería como mi trabajo. Hacia el final, pues solamente cité el, eh, el recurso, ¿verdad? Que fue el de la unidad 2. Ok, muchas gracias compañero, muy bonito su mapa mental. Eh, sí, de eso se trata, de ser autodidactas para tener, no solamente basarnos a un libro, sino que tener conocimiento de otros libros para así nosotros podamos tener nuestras propias perspectivas y así de esta forma poder con, podemos hacer como la diferencia también de este autor con el otro autor. Entonces ahí se lleva así un punto, ¿verdad? Muchas gracias, compañero. ¿Otra participación? Decirles de que ahorita por en estos momentos estamos en la entrega del ejercicio de aplicación número 3 para el compañero que se ha involucrado en estos momentos. Y no sé si Rosa también ya nos podría hablar un poco acerca de su experiencia en el ejercicio. Sí, licenciada, le voy a compartir de acuerdo a lo que he elaborado, se lo, Ok, adelante. ya haré porque con ¿verdad? Casi esto de la tutoría y, y por medio del teléfono. Sí, de acuerdo a lo que hablábamos, ¿verdad? Acerca de la violencia intrafamiliar, podemos, ¿verdad?, encontrar todos los factores, ¿verdad?, el cual influyen, el cual esta familia viva en esa violencia, ¿verdad?, en el cual aún nosotros transmitimos una, como decir, una enseñanza de aprendizaje, el valor humano, más que todo, si nosotros aprendemos lo que es los conocimientos bíblicos, el temor a nuestro Jehová Dios, esto evitaría a que en nuestra juventud, en nuestro futuro, estén involucrados referente a todos los conflictos o los desórdenes que se dan hoy en día. Hoy por hoy podemos ver maneras de convivencia, conflictos aún entre una personalidad así como por decir, un ejemplo, ¿verdad? Voy a poner cuando el que ha alcanzado su meta logra ser un licenciado, profesor, y bien le dicen que yo soy comerciante y no necesito títulos para poderme hacer de un vehículo, de una casa. Total, siempre nosotros tenemos que inculcar, ¿verdad?, que el valor humano, eso no significa que nosotros no somos capaces de poder emprender o reconocer o tener algo por nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos que tener presente que
si nosotros trabajamos, nosotros somos capaces de lograr esto, pero la educación en cuanto, porque si nosotros tenemos, nosotros podemos dejar o enseñar a los demás qué sucede cuando nosotros solo tenemos, como decir, factores no tenemos una mentalidad proyectada por sueños, ¿verdad? Gracias, compañera, por su participación. Otra participación, Edilberto. Buenos días. Buenos días. Sí. Tratar de compartir pantalla. Adelante, compañero, le escuchamos. Edilberto. Sí, solo estoy tratando de compartir la presentación. Ah, ok, está bien. Ujú. ¿Logré ver su mapa, Edilberto? Ahora nomás explíquelo. Ah, ya. Disculpa del caso. Ok, no hay Pequeño. problema. Bueno, no se alcanza a ver el mapa. Sí, algo un poco tenso. La violencia intrafamiliar inicia
en un ambiente violento en el núcleo de la familia. La familia siempre, a veces, quizás en la mayoría de veces, es donde inicia la violencia con los hijos. Ya puede ser física, psicológica. Y esta, a la vez, en la niñez que es manchada por actos de violencia, puede ocasionar daños ya sea corto, largo y mediano plazo. Y si son testigos de la violencia en la edad preescolar, esto hace que o provoca que se obtengan malas calificaciones, que no participen de actividades escolares, sentirse culpables por el abuso, tener baja autoestima y que tengan menos amigos. O sea, que son evidencias de que algo está sucediendo cuando presentan lo antes mencionado. También genera que desarrollen problemas para dormir e incluso que sientan ansiedad y temor. Y en un ambiente violento dentro del núcleo de la familia y durante la adolescencia, porque lo he hecho durante la niñez, la preescolar y durante la adolescencia, cuando se ve manchada por la adolescencia, estos pueden actuar de diferentes maneras. Aquí ya genera un poquito más o pasa un poquito más en cuanto a lo que es situaciones más evidentes, como por ejemplo pueden pelear y faltar a la escuela, o pueden ingerir drogas o alcohol, o comportamientos riesgosos con sus amigos o en el ambiente en que se desarrolla, incluso relaciones sexuales sin protección, cosas que son un poco más complicadas ya en el adolescente. Y en un ambiente violento, este ambiente se puede llegar a naturalizar. ¿Qué implica esto? Consiste en que considerar la violencia como un ambiente natural de la familia, como un fenómeno que sucede y que no es problemático. Entonces, un niño o un adolescente, un preescolar que vive en un ambiente violento, llega un momento que eso para ellos consideran que es normal, que así quizás es toda la familia o todas las familias, lo naturaliza. La violencia intrafamiliar se deriva de aspectos culturales y sociales. ¿Por qué? Porque las sociedades, por ejemplo, en diferentes países, son diferentes los problemas sociales. Nuestro país, por ejemplo, si lo comparamos con un país musulmán, hay mucha más violencia en un país de Medio Oriente, un ejemplo. Y así, ya que tiene que ver con aspectos históricos, culturales y sociales. Dependiendo del tipo de sociedad, la violencia intrafamiliar se encuentra en un terreno fértil. Y por eso es que las organizaciones protección a la niñez, por eso es que existe una Lepina, porque todo esto pues hace que si no existieran las ONG, organizaciones que se preocupan por la niñez, creo que sería un poco más complicado y creo que son de mucha ayuda a nuestra niñez. También se deriva la violencia, que es cualquier proceso o condición por el cual el individuo o grupo social viola la integridad física, psicológica o social. Esa es la definición de violencia. Y el maltrato familiar consiste en un conjunto de actos que atentan contra la integridad física, psicológica, social y económica. También la violencia intrafamiliar, la víctima, por ejemplo, las características son que es una persona sumisa, dependiente, de baja autoestima y temerosa. Y el agresor, las características son que antes fueron víctimas de la violencia o maltrato en la adolescencia o en la niñez, provocando autoestima, falta de afecto, una persona celosa, insegura,
inestable emocionalmente, inmadura y omite obligaciones familiares. Aquí pues es como un círculo vicioso. La víctima que fue antes víctima de la violencia intrafamiliar, cuando ya es un adulto, se vuelve un agresor. La violencia intrafamiliar es acción o omisión directa o indirecta que cause daño. Esta puede ser sufrimiento tanto físico, sexual, psicológico o muerte. ¿Cuáles son sus causas? La intolerancia, consumo de alcohol y drogas, falta de control de impulsos, falta de buen desarrollo de vínculos afectivos. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia intrafamiliar? Una de las cosas que implica esto es que generalmente causa muerte. También causa daños físicos, emocionales y psíquicos. Y la mayoría de que se desarrollan en un ambiente violento, padres violentos, un núcleo violento, lo que sucede es que sufren problemas de autoestima. Entonces, este sería lo que es el mapa conceptual. Adelante, Lito. Como que hubo problemas. No, acá está. No. Ah, ok, Sí. de acuerdo. Cedo el micrófono. Ok, gracias Edilberto, gracias por su participación. Agradecerles por esa puntualidad, esa responsabilidad que tienen ustedes. Se nota que están comprometidos con la asignatura. De eso se trata. Cuando nosotros inscribimos de una forma presencial o de una forma así virtual, pues nosotros debemos de ser conscientes y responsables acerca de lo que hemos inscrito, de lo que estamos haciendo. Entonces se trata de tener esa conciencia, más si vamos a ser docentes, ¿verdad? Acá en esa unidad vamos a voy a empezar a desarrollar lo que es la unidad número 2. Esta asignatura tiene como objetivo comprender los principales enfoques de incidencia en la convivencia escolar y comunitaria. La unidad acerca de los contenidos, decirles de que en la tutoría de repaso del día jueves desarrollé el contenido 2.1 y el 2.1.2. Ahora solamente voy a hablar de una forma más generalizada. Por ejemplo, en la unidad número 2, la familia y el contexto educativo de la realidad salvadoreña. Bueno, pues acá, vamos a seguir con lo acerca de las investigaciones que ustedes hicieron. Pues con base a eso, ustedes ya desarrollaron lo que ya saben qué es el concepto de violencia, ya saben cuáles son sus causas y consecuencias, entonces no vamos a ver muy a profundo eso acá, ¿verdad? Pero en estos momentos les voy a hablar un poco acerca de lo que es la violencia en el contexto educativo. Pues en el área, cuando se ejerce la violencia en las aulas, como docente nosotros si nosotros no le damos un trato de igualdad a los estudiantes, pues ellos se van a empezar a sentir como aislados, van a tener como ya no esa desmotivación, ya no van a querer asistir a
a las clases porque se van a sentir como abandonados, no se van a sentir identificados dentro de ese grupo educativo. Y acá tenemos el contenido 2.1.2, que son las conceptualizaciones de violencia intrafamiliar. En el artículo 3 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar de El Salvador, lo define como cualquier acción u omisión directa o indirecta que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o muerte a las personas integrantes de la familia. Acá miramos de que la definición de familia es bastante extensa. Yo les decía de que la familia se va desarrollando desde en el que la mujer y el hombre deciden unir hacer sus enlaces efectivos y estar juntos y pues llegar a tener hijos. Entonces acá se hace el concepto de la familia. Las definiciones de familia son diversas y tienen diferentes enfoques cuando nos referimos a investigaciones académicas y teóricas. Acá está desde varios enfoques. Por ejemplo, Albert habla de un enfoque biológico tradicionalista. Dice que la familia la constituyen los padres y los hijos, quienes viven permanentemente en un lugar físico. Rodrigo y Palacios habla desde un enfoque evolutivo sociológico. Dice que la familia la conforman las personas que educan y ayudan a evolucionar. Está Durkheim, habla de un enfoque evolutivo tradicional, sociológico, y dice que en su concepto la familia es la que brinda un modelo positivo a seguir. Transmiten valores y no debe ser disfuncional. Pearson habla acerca desde un enfoque sociológico tradicionalista. Dice que la familia es la que tiene una estructura clásica en la que prevalece el amor, padre proveedor, madre ama de casa, hijas que estudian. En la sociedad actual es muy visto este enfoque sociológico tradicionalista y es como la sociedad lo hace ver como que es el adecuado. Luego está Spencer, que habla desde un enfoque jurídico. La familia es la que te da apoyo, armonía, protección y seguridad. Y Toffer habla desde el enfoque biológico jurídico, que es la familia se divide en 3 tipos: consanguínea, política y quienes se cuidaron en la infancia. Las conceptualizaciones, estos conceptos de violencia son muchos. Entonces, cuando nosotros sabemos que la violencia, como lo dice, la familia es la base fundamental de la sociedad. En el contenido 2.1.1, acá tenemos el cultivo de la violencia desde la familia, o sea, de cómo se va transmitiendo cómo se va viviendo desde la infancia, adolescencia, hasta que se llega a adulto, cómo esto se va transmitiendo y va evolucionando en esa persona cuando ha vivido en un hogar que es de violencia. Acá hay un concepto, bueno, antes de entrar a este tema, el cultivo de la violencia, es visto desde muchos tipos de violencia. Puede entrar la violencia económica, la institucional, la laboral, la psicológica, la simbólica, la social, la psicológica y la verbal.
entre otros, ¿verdad? Pero todo y cuando haya una acción y un efecto de querer ejercer una fuerza sobre otra persona, ya sea que le esté afectando en el aspecto físico y moral, esta va actuando de forma inadecuada y eso es violencia. Entonces eso lo van transmitiendo cuando de generación en generación, ¿verdad? El cultivo de la violencia, para el caso del cómo se va cultivando esa violencia, en el caso de género, este es un problema que provoca cambios físicos, cambios psicológicos dentro de la familia, pero también al externo, por ejemplo, la comunidad. Para la familia, ¿cómo puede prevenir la violencia de género en la adolescencia o en la juventud? Hay que saber cuáles son sus causas, qué es lo que producen esas causas. Una vez ya las hayamos identificado, hay que tratar hay que evitarlas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de lo de género, cuando la persona, digamos, vive en esa casa un hijo, digamos, pero de pronto en la adolescencia ellos ya se empiezan a identificar con otro género, entonces la familia empieza a hacerse preguntas. ¿Y cómo pasó esto? ¿Cómo surgió? Entonces hay un dilema, ¿verdad? Empiezan a cuestionarse. Pero en el caso de los niños, el cultivo de la violencia desde de la familia, en el ámbito educativo, dice que los niños y las niñas que viven en hogares donde un padre es víctima de abuso pueden sentirse temerosos y ansiosos. Es posible que siempre estén en guardia, preguntándose cuándo ocurrirá el próximo episodio de violencia. Esto puede generar que reaccionen de distintas maneras según su edad. Esta pregunta se la van haciendo. Es posible que estén esperando cuándo va a suceder. Es muy cómo se vive cómo se va cultivando la violencia en los niños en edad preescolar. En los niños de edad preescolar, cuando en el hogar se preescolar, los niños en la van manifestando violencia con sus compañeros. Entonces sabemos que la violencia afecta la salud física de los niños, así como ya ha perjudicado su salud, pues también este comportamiento va afectando lo que es sus compañeros, el comportamiento de sus compañeros. Va perjudicando sus habilidades, la motivación de aprender, la forma de socializar, va afectando su desarrollo como futuros adultos. También como buenos parientes también se van haciendo ese deterioro porque ya no se va viendo bien, siempre van a tener un concepto de que es una persona agresiva. Y entonces la violencia no conduce a nada bien, sino que a destruir comportamientos e incluso la personalidad de la misma persona. ¿Cómo se vive el cultivo de la violencia desde los niños en edad escolar? Pues cuando están en esta edad, estos niños que van contemplando cada acto negativo que va ejerciendo o lo va viendo en su hogar, entonces ellos lo van ejerciendo con sus compañeros, con sus hermanos. Estos niños van presentando conductas violentas. Son un poquito más grandecitos que los preescolar, pero estos niños van con la finalidad de dañar la integridad física o moral de otros niños
y pues cuando afectan mentalmente a otros niños, estos los van sometiendo a ese sufrimiento, a lo que ellos viven en su casa. Entonces, todo esto afecta al entorno social, porque en un futuro estos niños van a ser adultos, va afectando el nivel educativo y va provocando estrés también, desmotivación, va también generando ausentismo. Sabemos de que estos niños cuando están así que presentan baja autoestima, entonces ya no se sienten motivados para ir a recibir sus clases y empiezan a decirle cosas diferentes a sus padres para no asistir a los centros educativos. Entonces también para los padres que son responsables e impulsan a estos niños a que vayan a estudiar, estos niños van presentando deterioro en el aprendizaje, eh, se va viendo el rendimiento escolar es diferente, entonces ya no hay motivación para estos niños. Sienten de que lo mismo les va a pasar el siguiente y el siguiente día. En los adolescentes sabemos que esta etapa es cuando en la adolescencia, en la pubertad se va viendo ya dejando atrás el comportamiento infantil y proyectarse a comportamientos de una persona adulta. Entonces en los adolescentes la violencia acá ya va acciones siempre dañinas, siempre la violencia siempre va dañando a otras personas. Entonces, muchas veces comienzan en la temprana edad y cuando están, muchas veces también cuando están en el vientre y su madre está recibiendo violencia, agresiones físicas, eh, daños psicológicos, palabras muy fuertes para ella. Los niños escuchan y también sienten el estado emocional de la madre porque ellos están dentro del vientre y van sintiendo ese estado negativo. Entonces, eso se va sintiendo desde que están en el vientre y lo siguen recibiendo como tal hasta cuando van creciendo, ¿verdad? Y cuando ya son adolescentes, acá pueden ellos identificar si ese comportamiento es bueno o no, aunque algunas personas optan por llevar ese mismo eh, comportamiento de sus padres, porque ellos desde lo toman a bien. Mi padre trataba así a mi madre, pues yo voy a tratar así a mi pareja y pues de esta forma se va cultivando ese comportamiento negativo, ese egocentrismo, se va desarrollando o generando intimidación hacia la persona, hacia su pareja, se van dando las peleas, las agresiones, en muchos casos patadas, bofetadas, los golpes, y pues todo esto es muy negativo. Sí hay formas, hay herramientas de cómo podemos en psicología, cómo podemos tratar a un niño que es maltratado. Entonces, en primer lugar, como docentes, si estamos en un aula y nosotros vamos identificando todo este tipo de comportamiento, nosotros podemos orientar, podemos contarle lo que ha sucedido a los niños, preguntarles, no son motivarles, decirles de que ellos cuando están recibiendo este tipo de daños que les afecta psicológicamente, podemos nosotros decirles de que ellos no son responsables de ese maltrato, darles consuelos. Muchas veces podemos denunciar el maltrato, darles seguridad a estos niños, ya que no lo reciben por parte de sus padres, y a modo de que nosotros podamos ver de que ellos van cambiando, moldeando sus comportamientos, y también podemos
tratar de conseguirles apoyo profesional por otros medios, el apoyo psicológico como primordial. Podemos, ¿cómo el psicólogo podría identificar estos casos? ¿Cómo saber si estos niños están dentro de un ambiente de violencia, de agresión? Entonces, es muy frecuente notarlo en el aspecto de la observación, porque sus comportamientos son totalmente distintos. La forma de tratarlo o de referirse a usted como docente es muy diferente, porque estos niños van dejando a un lado lo que es la educación, entonces sí, todo eso se va identificando. Nosotros lo podemos identificar por medio de un examen físico, como tenerlo como certero. Esto es lo que está sucediendo. También la evaluación de lesiones, los signos y los síntomas que van presentando cuando se ha generado un abuso. Las pruebas de laboratorio, la radiografía, los exámenes. Todo esto por medio de la historia clínica también lo podemos descubrir, la observación del comportamiento. En la psicología, la psicoterapia es muy importante tratar cuando los niños están que hayan recibido violencia, agresiones físicas o psicológicas, pues en psicoterapia se les puede dar a los niños y a los padres, porque no se podría tratar solamente a los niños y ya cuando regresen a sus casas sus padres van a estar ejerciendo el mismo comportamiento. Entonces esto es continuo, ¿verdad? Debe tratarse con los padres para que estas personas puedan darse cuenta de las consecuencias del daño que le están generalizando a los niños. Entonces se trata con los padres, se les proporciona ideas y a los niños también, porque se les proporcionan las herramientas técnicas de cómo pueden afrontar estas situaciones. Son muy fuertes. Sabemos que estas causas de un maltrato son muy dañinas, entonces se les puede ayudar también a la mujer cómo afrontar esas frustraciones, del cómo son estas frustraciones son muy dañinas, son inevitables en esa vida que ellos llevan. Entonces se les dan estrategias de cómo criar a sus hijos. Acá tenemos el contenido 2.1.3, la violencia intrafamiliar. Esto es lo que ustedes estaban, de lo que se trataba su tarea. Acá ustedes se dieron cuenta, investigaron las consecuencias, las causas que generan la violencia intrafamiliar. Acá un concepto es considerada como el ejercicio de una fuerza indebida de un sujeto sobre otro, siempre que sea experimentado como negativa. Entonces, la violencia intrafamiliar, ¿cómo se manifiesta? La violencia física puede ser los golpes, ya sea con puños, con objetos, pueden ser empujones, y pues la violencia psicológica esta se diferencia porque son insultos, son las humillaciones, esas palabras que van hiriendo a la otra persona, la van descalificando, esos gritos, la agresión, puede ser también las eh, amenazas de decir, si tú haces esto, pues yo me voy y pues tú vas a ver qué haces con los niños. Entonces el abandono también es una violencia intrafamiliar, porque esto se va fomentando por diferentes factores y esto pues genera riesgos, ¿sí? El ser víctima de un abuso físico o sexual, esta exposición ante esa violencia, ya sea en el hogar, se puede dar también en la escuela o en la comunidad. También lo podemos ver, o esto se visualiza bastante
Tal vez nosotros no lo miramos, no lo vivimos en casa, no lo vivimos en carne propia, pero sí hay muchas personas que son víctimas de esta violencia. Y también lo podemos ver en los medios de difusión, como es en la televisión, las noticias, por medio de la radio. Todo esto se puede ver y ver que son causantes de muchas desapariciones de un miembro de la familia. Eh, También puede ser la intimidación, la tortura, eh, esa deshumanización. Entonces, todo eso es violencia generalizada en el ámbito familiar. ¿Hasta acá alguna pregunta o un comentario? No sé si me logran escuchar, licenciada. Adelante, sí. Sí, quería agregar un detalle respecto a lo que mencionaba en la violencia en niños, ¿verdad? En edad preescolar. Y también sucede en edad escolar, y es que resulta que las consecuencias sobre estos niños de la violencia intrafamiliar se manifiesta no solo afectándolos a ellos, ¿verdad? En su rendimiento, en cómo se sienten, sino que estos niños tienden a ser más agresivos y lo manifiestan con los demás. ¿Y por qué me surge esta observación? Porque a nosotros nos sucedió como familia. Mi niño estaba ingresando apenas a Kinder 4 cuando se vio víctima de algo así. Una niña un poquito mayor le torció de una forma extraña el brazo y se lo dislocó, ¿verdad? Creo que también tenía ahí un poquito una fractura extraña ahí, que al final, gracias a Dios, él está bien. Pero lo curioso es lo que usted menciona y lo que mencionó la docente en su momento, de que esta niña tuvo que haber visto esa maniobra con el brazo, esa llave y toda extraña de algún lado. Entonces, ella dijo incluso que tuvo que trabajar posteriormente con la niña, y ahí entra ya nuestro papel como docentes al enfrentar ese tipo de situaciones más complejas y que debemos ir formando, ¿verdad? Para poder hacer frente a ese tipo de situaciones que se van más allá del detalle pedagógico, ¿verdad? Quizás solamente el... Gracias. Muy importante su comentario y pues qué mal de que su niña haya vivido ese tipo de violencia, porque como les decía, no es necesario de que muchas veces recibir la violencia en la familia, sino que muchas veces la podemos recibir cuando los compañeros, ellos son víctimas de ese factor, ¿verdad? Entonces, como estudiantes también el compañero puede estar viviendo eso porque le va a generar, ese comportamiento le va a generar estrés, estar viendo cómo su compañerito se comporta. Muchas veces cuando los ponen a trabajar en grupos y el docente no ha descubierto esa actitud, ese comportamiento, entonces los niños van viviendo eso y muchas veces pues a la primera ya no quieren regresar al mismo lugar porque se les va generando esa fobia, ese trauma de ese maltrato. Entonces no es necesario vivir en un ambiente de violencia, sino que también nosotros lo podemos vivenciar en otros ámbitos. Voy a desarrollar el contenido 2.2, que es la educación y derechos humanos en el sistema educativo en El Salvador. En El Salvador, su relación y aplicabilidad. Bueno, pues en la educación, el artículo 30
menciona de que todas las personas tienen derecho a la educación, pues tienen como finalidad dar a las personas los distintos ah, habilidades y el sexo debe ser es necesario para la educación, es muy necesaria para establecer lo que son los principios morales, el trato humano en cualquier ámbito, en lo laboral, en lo educativo. En lo laboral se puede ver por medio de las capacitaciones. Esas capacitaciones deben ser profesionales, porque ahí van descubriendo lo que son las necesidades en el contexto laboral para que se pueda dar mantenimiento o ejercer apoyo en esas deficiencias que se están dando en el ámbito laboral. Y en lo educativo, pues sabemos de que las enseñanzas deben ser totalmente vividas y deben de reflejar esos conocimientos, esas habilidades para ir afrontando la vida. En las casas, en el hogar, nos proporcionan los conocimientos de los principios, desde el momento en el que debemos de saludar, cuando llegamos al centro educativo, saludar y pues las despedidas. Esos principios son muy, muy importantes, ¿verdad? Ya que en la cultura se manifiesta. En el sistema educativo, en El Salvador se sabe que la educación básica estaba ofreciendo normalmente a cada estudiante de toda edad, porque si según tengo conocimiento de que empiezan a aceptar a los niños desde los 5 años, en algunos CDI les empiezan a tomar en cuenta desde los 2 años, parecen, y empiezan a darles preenseñanza. Con estos niños se utilizan los métodos lúdicos para que sea muy fácil darles a conocer cómo se va aprendiendo y cómo estos niños también esa capacidad para irlas relacionando, el cómo lo van a ir viviendo en su vida cotidiana. Entonces la educación es muy importante y a esto no existe edad, porque en el hogar nosotros debemos de recibir ese conocimiento. En el área educativa, cada estudiante en los centros educativos los toman en cuenta desde los 5 años, que es el kinder, y estos llegan hasta, son 9 años los que se pasan en la básica. Entonces, se le va primero con el aprendizaje básico, que este debería ser obligatorio para todo estudiante. Los padres deberían de ser responsables y mandar a sus hijos a recibir esos estudios, ya que el Estado los proporciona de una manera gratis, pero hay muchos padres, y más que todo lo vamos a ver en las personas de que reciben este tipo de violencia. A lo mejor el hombre le dice a la mujer: no lleves a ese niño que es tan así como tú, que no va a aprender. Entonces deciden mejor no enviarlo. Entonces le van quitando ese derecho a ese niño de irse conociendo acerca de la vida a partir de lo que es la educación. ¿Cómo podemos ver? Por ejemplo, un ejemplo en el ámbito educativo, la educación básica, esto se lleva un proceso que son los 9 años, 9 grados de estudios, pues estos están divididos en 3 ciclos.
de 3 años cada uno. Entonces se va dividiendo. La educación media ya estaba ofreciendo, o creo que solamente son dos eh, formas de modalidad que tiene, que es la general y la vocacional, aunque también hoy en día se agrega el secretariado, enfermería, entre otros, ¿verdad? Pero sabemos que en nuestro país se dan muchos casos que es la marginación. Entonces, por esta misma violencia se va dando lo que es el analfabetismo, el ausentismo a este tipo de ejercicio escolar. Entonces acá se va dando lo que es el bajo nivel. Acá les decía de que era por muchas veces el analfabetismo se da porque los padres deciden, acá en la casa estás bien, allá en el centro educativo pues te van a tratar mal, van a hacer muchas cosas contigo, te van a hacer sentir mal porque eres lo que eres. Entonces se está generando la violencia ante estos niños, entonces los desmotivan para que no vayan a los centros educativos. Y esto pues es falta de responsabilidad de los padres que ya son adultos y ellos sí conocen acerca de lo que la educación sí debería ser obligatorio para todos, no importando el sexo, la raza o la religión. Entonces la educación debería ser para todos. Acá está una imagen. El contexto educativo es un espacio en donde la aplicabilidad del enfoque de derechos humanos es fundamental y absolutamente necesario. Entonces, la educación es un derecho humano y es necesario en todo aspecto. Tenemos acá donde dice que un niño debe de recibir la protección. Toda persona, todo niño, todo niña, adolescente de la República, tenemos ese derecho, el derecho de la protección por parte de los padres, que es el hogar, una buena educación, un buen trato, recibir afecto. En las instituciones, pues contar con las instituciones que sean adecuadas para el aprendizaje, para las actividades deportivas, porque no solamente se trata del estudio, sino que también cuando nosotros jugamos, vamos como dejándonos, olvidándonos acerca de los problemas, entonces también es muy importante de recibirlo. Entonces, esa formación que proporciona el Estado debe estar en óptimas condiciones para los niños, para los adolescentes, y pues el Estado siempre debe tomar como primordial el factor de la educación, siempre debe de promover la formación de la educación. Entonces, en el caso de los docentes, podría proporcionarles capacitaciones para que estas personas puedan tratar bien a sus estudiantes y siempre promover lo que es la motivación a la educación. Todo niño tiene derechos a la educación, a una igualdad de trato en los centros educativos y pues no importa con quién persona sea, siempre debe de tener igualdad. Y pues también un factor muy importante es la asistencia médica. Un niño debe de tener, bueno, la asistencia médica en nuestro país es gratis. Y pues en los centros educativos ustedes si han tenido la experiencia de asistir a uno de ellos, han visto de que hay muchos niños que en sus dientitos frontales presentan caries. Entonces, esto es un aspecto muy negativo por parte de los niños en su aspecto físico. Pero acá la negligencia es debido a los padres, porque estos padres deberían de estar eh, revisando, en estar pendiente de la salud de estos niños. Es por eso de que muchas veces estos niños
Otros niños le hacen bullying, les hacen comentarios graciosos para ellos, pero para este niño va afectando lo que es su moral. Entonces muchas veces también va afectando, esto afecta la salud, afecta para que un niño se desmotive y pueda presentarse a recibir sus clases o quiera ir a determinados lugares. La asistencia médica es muy importante en todo, en la odontológica y en la física, ¿verdad? Un niño de que esté presentando, también se miran niños que siempre es por la negligencia de sus padres. Estos niños muchas veces tienen piojos, entonces los otros niños son tan observadores que siempre van a tener comentarios a esa niña o ese niño, no te acerques a ella porque te va a pasar los piojos y cosas así, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante como docentes. Si nosotros estamos en un centro educativo de escasos recursos y observamos a un niño de que está presentando este tipo de enfermedades, entonces de tratarlos, ¿verdad? Para que estos niños siempre sigan, ya que si no reciben por apoyo por parte de sus padres, pues nosotros proporcionárselos. Realizar un análisis académico y crítico sobre nuestra realidad en el sistema educativo es clave para brindar aportes educativo es clave para brindar aportes al desarrollo social. ¿Hasta acá alguna pregunta o un comentario? Bueno, en el contenido 2.2.1, el enfoque de los derechos humanos, el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos realizó en el 2010 un pacto interamericano por la educación en derechos humanos, donde reconoce la relevancia y promueve el reconocimiento estatal de los derechos humanos en el ámbito legal a través de la suscripción y ratificación de los instrumentos internacionales y su inclusión expresa en la Constitución política y las leyes. Entonces, desde el enfoque de la educación en los derechos humanos, debe ser de una forma global, para que abarque todo el acceso a la educación y que se pueda dar una calidad de enseñanza, de promover esos valores, esos principios, los valores de los derechos humanos, que esto siempre esté basado para cumplir las obligaciones que el gobierno, ya que tiene esos 3 niveles para cumplir, ya que es la obligación de cumplir cada derecho de estos niños, respetar y proteger estos derechos humanos. Siempre debe de estar. Acá en el análisis del sistema educativo en El Salvador desde la perspectiva de los derechos humanos, la educación es un derecho fundamental. En la realidad salvadoreña, casi todo se trata de dinero. Cada estudiante, tengo entendido de que cada estudiante tiene un gasto de forma personalizado, o sea, que se tiene el presupuesto para invertirlo en cada niño, pero también está de una forma cualitativa que debe de ser generalizado el gasto en toda la institución para promover la calidad de los instrumentos que se utilizan, el material que se le proporciona a los estudiantes, las técnicas que se le dan a estudiantes. Entonces, se debe ser desde una perspectiva de la educación.
los gastos por los estudiantes y los gastos institucionales son muy importantes. Y la reforma educativa plantea la calidad de la educación, ya que ese es un reto principal en el sistema educativo que es en el país. Yo voy a hacerles 3 preguntas. Defina con sus propias palabras qué papel representa la familia en la sociedad. Me gustaría escuchar la respuesta por parte de ustedes. Acá vamos a definir con nuestras propias palabras, nuestro propio conocimiento, el papel que representa la familia en la sociedad. Pues es un poco difícil realmente definir el papel en el sentido de que es múltiple, ¿verdad? Es la primera institución de protección, de educación, de socialización, de inculcación de valores, de preparación para la vida adulta, etcétera. Y eso implica que de por sí nos dice, por su propia naturaleza, la propia importancia que tiene una sana educación en la familia, ¿verdad? Entonces, en sí el papel que juega la familia en la sociedad es tremendamente importante. Claro, gracias por su respuesta. Cuando el papel que representa la familia en la sociedad es de mucha importancia, porque cuando un niño, una niña nace en una familia, pues la familia debe de promover no solamente cuidados primarios o, o tomar en cuenta las necesidades biológicas, como lo es la alimentación, la vestimenta o el hogar. También debe de promover, debe de proporcionarle a este niño cariño, amor, la atención, el respeto, porque es en el hogar donde se puede desarrollar la educación y se puede generalizar de una forma integral también, para que esta persona pueda tomar en cuenta esos valores, esos principios en todo momento y también ser feliz en el futuro. Muchas personas no pueden ser, no tienen esa capacidad de ser feliz porque en su infancia estas personas han sufrido mucho, entonces ese sufrimiento ellos lo llevan a futuro, cuando ya llega a una edad adulto, estas personas están recordando muy frecuente la familia. Digamos, si ellos están ante una familia donde se da amor, cariño y todos esos valores integrales, pues esta persona se va a poner a llorar porque esta persona nunca lo recibió en su infancia y va a tener comentarios como si la persona lo ha tomado a bien y va a decir, yo nunca tuve una familia así, siempre me decían así o me regalaron. Pero eso es cuando la persona ha desarrollado por otras partes ese nivel educativo. Mientras cuando se recibe violencia, esta persona va a querer como destruir ese hogar porque no le gusta ver la felicidad en otras personas. Otra pregunta, ¿cuál es la importancia de realizar una práctica docente desde el enfoque de los derechos humanos? No sé si puedo agregar un poquito más acerca de la primera pregunta, Alicia. Ah, claro que sí, adelante. Bueno, la familia es la base de la sociedad y algo notorio es que en los primeros 3.000 años, perdón, sí, los primeros 3 años de vida del niño, digamos que son de mucha importancia y esos años los pasa con sus padres y cuando recibe el afecto, cariño y todo lo que necesita, tanto emocionalmente, eh, físicamente, el niño desarrolla de una manera de una manera diferente a un niño que no lo tuvo.
Entonces este niño cuando ya llegue a lo que es la escuela, a kinder, este niño su desempeño va a ser mucho mejor. Entonces creo que por eso en la educación los padres tienen un rol bien importante tanto en la primera infancia como ya en el desarrollo, ya cuando los niños comienzan a asistir a kinder, y sin ellos pues se vuelve complicado para el docente. Es por ello que la carrera docente es bastante complicada, pero es porque las bases que tiene nuestra sociedad, porque muchos de los niños que asisten a nuestras escuelas, más que todo en el área rural, no tuvieron ese desarrollo físico, emocional, como se debió en la primera infancia, ¿verdad? Y por lo que se le vuelve más complicado al docente poder desenvolverse. Ese es mi aporte. Gracias. Ahora con la pregunta número 2, ¿cuál es la importancia de realizar una práctica docente desde el enfoque de derechos humanos? Bueno, fíjense que haciendo quizás recordatorio con respecto a lo que nosotros pasamos ya cuando estudiamos lo que era segundo y primer grado, tercero, tercer grado, no sé si usted pues vivió eso, el profesor siempre mantenía un metro. Entonces todo niño que digamos que hacía algo indebido era castigado por ese metro, incluso hacer otras tareas. Entonces hoy con los derechos, con lo que son ya los derechos humanos, la ley Lepina, todo eso se considera un abuso. Entonces eso ha venido a beneficiar para lo que es realizar una práctica docente desde el enfoque de los derechos humanos, porque ya todo eso no se concibe en lo que el docente lo haga, sino que ya es de tener mucho cuidado con lo que es los niños, de saberlos tratar, tanto emocional, psicológicamente. Hoy no se le puede decir cosas que lo afectan psicológicamente al niño, y creo que sí ha venido a beneficiar mucho, pero también podría decir que es como una espada de doble filo, porque más que todo el docente en esta área la lleva de perder. Creo que es de ser muy sabios en lo que es esta labor de ser docente. Claro, en ese caso el docente debe de saber, de tener esas herramientas de cómo accionar ante estos casos cuando los niños están presentando ese tipo de problemas en los centros educativos, a modo de no perjudicar a los demás, sino que tratar con este niño, tener horas extras también con estos niños es muy bueno, porque no es bueno que sus otros compañeros estén viviendo esta situación, este tipo de problema. Se debe de tratar con este niño lo más antes posible. Entonces, es muy importante la práctica del docente desde el enfoque de los derechos humanos, porque el docente debe cumplir con esos conocimientos, ser competente, ser responsable, tener ese compromiso eh, para, para permitir adquirir nuevos conocimientos a los estudiantes, que sean diferentes esos conocimientos para que ellos alcancen una vida que sea plena, que sea digna de vivirla. Saber que la educación es vital para el desarrollo económico, social, también para la cultura. Pero, ¿cómo podemos defender los derechos a la educación? Pues debemos de garantizarle esas obligaciones, debemos de prohibir como docente la discriminación y asegurar una educación que sea más confortable. El Estado ya está promoviendo lo que es la educación de forma gratis, entonces el docente debe respetar la libertad también de los padres, porque el padre también tiene un papel muy importante en la sociedad y en la educación. Entonces, el docente debe de respetar la libertad de para que los padres
puedan elegir en qué centros educativos poner a estudiar a sus hijos. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Tomar en cuenta lo que es la participación de los padres. Hola. Hola, ¿sí? Sí, perdón, creo que no me escuchaba. Quería agregar otro detalle y es que la importancia también radica en que a veces, como hemos escuchado en algunos lugares, estos niños encuentran en la escuela el único lugar de comprensión, ¿verdad? Porque hay muchos Ajá. casos. Me comentaba una docente que llega un niño con mucha fiebre y adolorido y ellas le dicen, no, andate para tu casa porque que te lleven a pasar una consulta, anda a descansar. Y entonces el niño le dice, no, yo me quedo en la casa porque si me quedo acá en la escuela, porque si me voy para la casa me van a mandar a trabajar porque ellos dicen que con eso se quita. Entonces el niño se queda, imagínese, soportando su enfermedad por la misma situación que se vive en el hogar. Entonces nuestra aula, el enfoque de derechos humanos en nuestra práctica docente ofrece en sí un trato más humano a los niños que no se sabe también a ciencia cierta qué tipo de vida ellos lleven en sus hogares. Y yo siento que eso comienza a cambiar y como ya se sabe, la educación es algo también para largo plazo. Otra docente me comentaba lo siguiente, me dice, yo tengo 20 años trabajando en esa escuela y nunca había visto a un padre de familia llegar por su niño a parvularia. Siempre solo es una mamá, pero al fin lo vi. Y le digo yo, qué bueno, al menos ya se comienza a ver un cambio de cultura, ¿verdad? Y me dice, pero es que ese padre de familia fue mi alumno. Y entonces le digo, usted ha tenido la dicha de poder ver un cambio en esa comunidad. eh, y eso no tenemos la oportunidad de verlo pero como docentes, pero ya ella al menos tuvo esa dicha, ¿no? Y entonces al practicar ese enfoque de derechos humanos en nuestra práctica docente, algún día, primero Dios, podamos ver esos frutos de cambio, ¿verdad? Hacia bien en la sociedad, solamente. Ok, gracias. Bueno, lo que decía el compañero eh, es una forma diferente a lo que yo les decía, de que muchas veces los niños deciden no ir a los centros educativos porque hay niños que están recibiendo ese tipo de agresividad y pues le están ejerciendo con ellos. Entonces, o por parte reciben esa agresión o violencia por parte del docente, que eso es lo más antiético que puede existir, pero lo que decía el compañero de que este niño mejor prefiere ir a los centros educativos porque en su casa se está dando lo contrario. Si está ahí, pues los ponen a trabajar y pues eso sí se está dando mucho. Gracias por ese comentario. Vamos a pasar con la pregunta número 3. ¿El Salvador es un país donde se vulneran los derechos humanos en relación al contexto educativo? Explique. Adelante, los escucho. Creo que sí, Erika, esto se da en el ámbito de que el trato que el docente da en muchas ocasiones a los alumnos. Una de las cosas que se estudia en las carreras o en las materias que hemos cursado es que el docente debe conocerse el alumnado y se hace bastante énfasis en lo que son la inteligencia múltiple. Dentro de lo que es el alumnado existe una diversidad bastante grande, donde hay alumnos que tienen diferentes dificultades, alumnos que ya van en adultez, que sucedió pues en la primera infancia, donde no se logró un buen desarrollo. Entonces no van a aprender igual que a los alumnos que tienen todo el apoyo de sus padres. Entonces, muchas veces el docente lo que hace es como ver de menos a ese alumno o no ayudarlo, dejarlo si es posible. Yo comenzaba con una persona que es licenciada
en educación y le decía que a veces hay alumnos que llevan con dificultades a la escuela y me comentaba de un alumno que ya estaba en séptimo grado y no podía leer. Entonces yo le pregunté qué hicieron por este niño. Me dijo, lo que hicimos fue desesperarlo para que se fuera. Esa fue la respuesta. Porque tampoco vamos a estar haciendo el trabajo de lo que los padres deberían haber hecho en su casa, tratando de ayudar a estos niños. Viendo lo desde el enfoque de los derechos humanos, eso es incorrecto, porque una de las cosas que se busca es la inclusión, entonces el docente tiene que tratar o esforzarse para poder ayudar a esta clase de niños. Entonces creo que es bastante complicado, sí se vulneran los derechos humanos. Gracias por su respuesta. Dice que en El Salvador se vulneran los derechos humanos en la educación. El compañero estaba explicando acerca de lo que es la educación. Bueno, pues la educación es un derecho para todo tipo de personas, para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, hasta los adultos mayores. Nunca debemos de prohibir lo que es la educación. Entonces, la educación es igual para todos, para los ricos, para los pobres, para las personas que son refugiadas, para los niños que están en asilos. Entonces, todos tenemos el mismo derecho de recibir la educación, ya sea asistencia también, la asistencia legal, de una forma humanitaria para todo. Eh, los padres también tienen el derecho de cuidar, de ayudar y de comprometerse a educar a los niños, porque todos tenemos los mismos derechos, derechos a la educación, a la salud, a una protección, a un trato igualitario, a la identidad, a tener nombre, a tener apellidos, a una formación, para poder también la libre expresión. Entonces, y el derecho más importante de todos es el derecho a la vida. Entonces, todos somos iguales ante la ley, no hay que ser discriminados, no hay que discriminar a otras personas, no debemos de torturar, debemos de promover siempre los derechos, debemos como docentes alentar las medidas de protección y defender esos derechos para que se vayan generalizando cambios a nivel social y que podamos también nosotros disfrutar esos cambios. Hasta acá con los contenidos. Me gustaría saber si hay una pregunta, una duda, un comentario acerca de lo que es los temas de la unidad número 2. Acá hay una imagen. Dice de que violencia física es cuando nosotros golpeamos o damos una bofetada a otras personas. Entonces, no es necesario golpear para hacer daño. Hacemos daño cuando cuando una palabra duele, un silencio duele, una traición duele, un desprecio duele, la indiferencia duele. Entonces, este es el tren de la vida. Todo esto, las palabras hirientes, todo eso es psicológico. Entonces, esto afecta a las personas. Acá recordatorios. Voy a recordarles que deben de revisar los contenidos correspondientes según las indicaciones en la ruta de aprendizaje de la asignatura, parte de la unidad número 2. El alumnado debe presentar el informe de la actividad 2 en el 26 de noviembre. Tienen como para enviarlo el informe, y para desarrollarlo deben de hacerlo. Para desarrollar la exposición virtual se deberá definir
el horario de atención con cada tutor en la semana A. Eso lo podemos desarrollar en la semana A, lo podemos hacer el día de podemos empezar en la tutoría de repaso, que será desde el 23, tienen del 23 al 28 de noviembre para desarrollar su exposición virtual. Esto es con relación a la actividad que tienen en la plataforma. El alumnado debe de realizar la prueba ordinaria en modalidad virtual. Los contenidos a evaluarse serán de la unidad 1 y 2. El alumnado debe conectarse a Microsoft Teams el 28 de noviembre a la cuarta tutoría virtual y realizar una revisión constante en la plataforma Moodle y la participación en el foro de dudas. El alumnado debe desarrollar el ejercicio de aplicación que vale 2.5 del porcentaje correspondiente para la tutoría 4 que se presenta en el aula virtual de la asignatura. Y el alumnado debe hacer consultas a su docente tutor en plataforma, Moodle o en correo institucional. No sé si tienen preguntas acerca del informe de la actividad 2 o para el desarrollo de la actividad virtual. No, con respecto a lo que es esa actividad, como ya subieron todos los archivos, según entiendo, solo se debe dar respuesta a las preguntas planteadas según el archivo subido en la plataforma. Para después presentar el video explicado de 15 minutos acerca de las mismas preguntas o de las mismas preguntas a las cuales se les dio respuesta. No sé si así es. Sí, así es, compañero. Tienen el 26 para enviar el informe. Y para desarrollar lo que es la exposición, vamos a definir, ustedes me dicen, lo hacemos el día jueves en la tutoría de repaso. Ustedes van a poner ahí su video que han elaborado y pues ahí lo van a defender. O sea que se lo van a presentar a sus compañeros. Este video puede ser pregrabado, o sea que ya puede tener grabado solo para pasarlo. Así es. Ajá, para que lo puedan compartir con sus compañeros. De acuerdo. Bueno, no sé si yo utilizo para eso como es, utilizo Meet, no sé si puedo hacerlo ahí. En Meet. Si se puede reproducir acá, está bien. Pero yo voy a investigar bajo qué lo pueden elaborar y yo se los informo por plataforma o por el grupo de WhatsApp. Lo que hago es que hago la grabación en Meet y eso. Lo final no se lo alcancé a escuchar. Sí, lo que hago es que grabo todo lo que voy a desarrollar en Meet y esa es la que utilizo para la exposición. Ok, ¿está bien? Ok, me parece. Decirles de que ya se les aproxima la prueba de ordinaria. Acá está esto está en la ruta de aprendizaje de la unidad 2. Pues los contenidos que van a venir en ese examen va a ser la unidad 1 y la unidad 2. Entonces se va a realizar el domingo 15 de noviembre del 2020.
Y la prueba diferida, que espero de que no haya nadie para que lo difieran, sino que espero que todos se puedan conectar el día de la prueba, que es el domingo 15 de noviembre, pero si no se puede y sea justificado, entonces ustedes pueden diferirlo. Los contenidos siempre van a ser 1 y 2 el domingo 22 de noviembre del 2020. Licenciada, sé Hola. que a veces cuesta adelantarse a estos detalles, ¿verdad? Pero por si acaso es mejor irlos comentando antes. En esta evaluación se va a poder volver atrás. O sea, me refiero a lo siguiente, o sea, cuando uno está contestando las preguntas, normalmente uno trata de contestar aquellas que le son más fáciles, ¿verdad? Primero, y luego vuelve a las más difíciles. Pero nos hemos enfrentado a exámenes que por error nosotros le dimos siguiente, ¿verdad? Para que saliera el otro bloque de preguntas y sorpresa, ya no podemos volver, entonces nos quedan sin contestar. No sé si esos detalles eran hasta después o si les han comentado algo o si usted podía hacer llegar ese detalle, ¿verdad? Y que se pueda volver. Uh-huh. Ok, yo voy a comentarles, pero yo les informo si se puede, pero lo ideal casi siempre se ha hecho, se ha utilizado esta metodología que se va en orden. Primero a veces usamos exámenes, pruebas de batería, que de primero es de subrayar, luego al final es de complementar. Entonces, sí, no se puede regresar a la primera. Y eso es casi siempre, así que no me comprometo para decirle que sí se va a poder hacer así, sino que en las indicaciones ahí se le da de que no puede regresar. Y yo creo que esa opción, esa metodología siempre se va a mantener. Pero yo voy a hacer esa pregunta y yo les informo. Ok, gracias, Liz. ¿Alguna otra duda o comentario? Me gustaría saber si hay una duda o otro comentario o... No, solo mi duda era con respecto a lo que es la grabación, solo eso, el detalle es que no hay, bueno, lo único que se me facilita a mí por el momento es este, porque más este, pregrabación, ¿va? Entonces ahí voy explicando y al mismo tiempo se va quedando grabado. Pero es que necesitaría si se pudiera averiguar si se pueden eso para que ahí me avisen para comenzarlo a trabajar, porque es una actividad que considero que es algo larga. Sí, está bien. Yo les informo ahora más tardar en la noche. Ujú. Bueno, Gracias entonces. Entonces doy por terminado el desarrollo de la unidad número 2. Cualquier duda o comentario siempre voy a estar a la disposición de ayudarles. Y pues doy por finalizada esta tutoría. Gracias por la participación y espero de que la próxima tutoría y que puedan asistir también a las tutorías de repaso. Feliz fin de semana. gracias igualmente. Muy amable, licenciada. Gracias. Ok.